Buenas noches, amada iglesia, a todos los que están allá en los hogares. Nos estamos conectando como familia en la fe, como una iglesia unida en Cristo, que nos une este acto de amor que tuvo Jesús en la cruz, lo cual nos redimió, nos hizo un solo pueblo, reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Bienvenidos a poder disfrutar una noche más, ya la segunda de estas 4 noches que vamos a estar compartiendo, uniéndonos en el espíritu, uniéndonos por las redes sociales. Así que ponete cómodo ahí en tu hogar, subile el volumen a la compu o al celular para poder disfrutar. Acá estamos con David y vamos a tener un tiempo de poder disfrutar en la presencia de Dios, en la distancia, pero al mismo tiempo conectados espiritualmente como un cuerpo en Cristo Jesús. Así que saludamos a todos los que se van a estar sumando desde Facebook, desde Instagram, ahí que van a estar compartiendo el link por WhatsApp. Así que vamos a empezar a dar un comienzo a poder disfrutar de la presencia de Dios. Ahí en tu lugar, cerrá tus ojos en tu familia, o si estás haciendo cosas en la casa, subir el volumen y disfrutemos juntos. Señor, te damos gracias por este tiempo que vamos a tener en familia, conectados, Señor, unidos en un cuerpo en Cristo. Te damos gracias por este día que vos lo preparaste para nosotros. Gracias por nuestra familia, gracias por la vida de cada uno de nosotros. Entramos, Señor, a tu trono, nos acercamos con acción de gracia para agradecerte por lo mucho que estás haciendo por nosotros, por lo mucho que estás haciendo por cada nación de la tierra, sabiendo que cada movimiento tuyo, Señor, es porque algo vos querés decirnos, porque algo nos querés mostrar, porque algo querés avisarnos. Tu palabra dice que vos no vas a hacer nada sin antes avisarle a tus profetas, Señor. ¿Y quién más? Acá la iglesia de Cristo es la que anuncia tu palabra, es la que está dispuesta a escucharte. Por eso queremos crear un ambiente, Señor, de intimidad, un ambiente de adoración, de oración y de intercesión por aquellas necesidades que tenemos, pero también agradeciendo por todo, Señor. Te pedimos y te presentamos delante de tu trono, Señor, cada nación, cada país, los países afectados, Señor, por este virus, como Italia, España, Estados Unidos, pero aún así también por nuestra Argentina. La levantamos delante de tu trono, te la presentamos por cada provincia, por cada rincón de nuestra amada nación. Te pedimos, Señor, que estés al cuidado y que todos tus juicios, dice la palabra, que son justos, Señor. Por eso, ¿quién puede reprocharte? Dice la palabra. ¿Quién puede decirte qué es lo que tenés que hacer? ¿Quién conoció la mente del Señor? Si vos creaste absolutamente todas las cosas. Por eso, en esta actitud nos entregamos por completo a tu voluntad, nos entregamos por completo, Señor, a lo que querés hablarnos hoy, a lo que querés despertar en nuestro espíritu hoy, hacia dónde querés que miremos, y como familia en Cristo también, Señor. Empezá a fortalecer nuestras vidas, empezá a fortalecer nuestras vidas espirituales, empezá a fortalecer los hogares, los matrimonios, las relaciones de padre a hijo y de hijo a padre, como dice la profecía antes del gran día y temible de Jehová. Él va a hacer volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Queremos ver esto en este tiempo, Señor, de cuarentena cumpliéndose en nuestros días, restaurando relaciones, restaurando lazos, pero cuánto más mejor, Señor, restaurar nuestro vínculo con vos. Amarás al Señor tu Dios con todo, dice, y también a tu prójimo. Por eso, Señor, este ambiente, este viernes, Señor, lo queremos disfrutar y entramos ahí. Empezamos a darte libertad en nuestro hogar, Señor, darte libertad en el lugar donde estamos, con los quienes estamos, en la familia. Empezá ahí a adorar y a exaltar el nombre de Dios. Dice que los que confían en el Señor son como un árbol plantado a la ribera de un río, que da fruto, dice, que es fructífero. Señor, por eso entregamos este tiempo de adoración en tus manos y a poder disfrutarte, Señor. Padre nuestro del cielo, tu nombre
Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, y que tu reino venga pronto, que tu voluntad también, Padre nuestro, y Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, y que tu reino venga pronto, tu voluntad también, así como en el cielo, así como es en el cielo, venga aquí como es en el cielo, que el cielo venga hoy. Padre nuestro en el cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto, tu voluntad también. Padre nuestro, tu nombre santo es, y que tu reino venga pronto, tu voluntad también aquí como es en el cielo, que el cielo venga aquí como es en el cielo, que el cielo venga aquí como es en el cielo, que el cielo venga aquí como es en el cielo, que el cielo venga hoy, que venga hoy, que venga hoy, que venga hoy, que venga tu reino, que venga hoy, que venga hoy, que venga tu reino, que venga hoy. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, y tuya es la gloria
Amén. Saludamos a todos aquellos que se están sumando. Ahí mientras estábamos adorando a Dios, estaba sumando en un espíritu. Y qué bueno poder cantar y poder anunciar que de Él es el reino, que de Él es la gloria, de Él es la victoria. Qué bueno es desconectarnos del noticiero no natural y poder conectarnos al noticiero verdadero, que es la palabra, y poder saber que está siempre actualizada en tiempo real, y la Biblia y las demás situaciones dice que suyo es del reino, suyo es el poder, suyo es la gloria, absolutamente todo. Y déjame compartirte algo. Seguramente estuviste viendo en las redes sociales un desafío que hoy nuestro hermano ahí, Seba Odino, con los jóvenes adultos, nos estaban desafiando. Que seguramente viste ahí en el Facebook, en el Instagram, en los grupos de WhatsApp, un desafío, ¿no? de poder empezar a compartir del Evangelio. Sé que siempre lo estamos compartiendo y cada uno individualmente está compartiendo una imagen y está compartiendo un video o algo, pero que bueno, acá cuando el cuerpo de Cristo se une, no solamente no físicamente en una reunión, sino que en lo que es las redes sociales también nos podemos unir y dar un mensaje mismo. La palabra dice, ¿no? Cuando dos se ponen de acuerdo, hay algo poderoso, hay algo fuerte. Y ahí el desafío dice, ¿no? Después, seguramente, si no te llegó, te va a llegar. Si no, buscarnos por las redes sociales en Facebook, en Mi Casa Asamblea de Dios Filial 17 Montegrande, o en el Instagram también, Mi Casa Asamblea de Dios Filial 17. Y vas a estar viendo ahí el desafío. Y en este fin de semana vamos a estar compartiendo un video. Hay 2 videos que estamos compartiendo a nuestros contactos de WhatsApp, que son familiares que conocen al Señor, y a otros también que no conocen, amistades, amigos. También la libertad de poder compartir los videos o el link en nuestras redes sociales para poder anunciar la palabra de Dios. Hay una frase que dice que la palabra de Dios, que la verdad es como un león encerrado. Cuando se suelta, se defiende sola y hace lo que realmente el enemigo trata de distorsionar. La verdad dice que nos hace libre, y como un león, como le dicen, ¿no? Jesús, el león de la tribu de Judá, Él vino para vencer. Y cuando la palabra de Dios es expuesta, ella trabaja en nuestro interior. Dice que nos convence de todo pecado, dice que nos limpia. Y qué bueno que en este tiempo podamos usar nuestras redes sociales, nuestros estados, nuestros mensajes con un propósito en sí. Así que esa es la idea principal, de poder unirnos y estar compartiendo este contenido que, como sabemos, es la Pascua. Pero qué bueno que hoy estamos viendo una Pascua diferente a otros años, en casa, con la familia, compartiendo. Y en otro tiempo capaz que estábamos medio aislados de la sociedad, pero hoy con todo lo que son las redes sociales, con lo que son los videos, estamos más conectados que nunca. Y qué bueno usar esto para la gloria de Dios. Quiero compartirte algo rápido y ya dejar a nuestro pastor, que va a estar también compartiéndonos. Así que quédate ahí disfrutando desde tu casa. Quería compartirte ahí en San Lucas 23. San Lucas 23, 39. Habla de la crucifixión y la muerte de Jesús. Pero vamos acá a poder reflexionar muy rápidamente en el 23, 39. Y dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro malhechor, le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos. O sea, recibimos lo que merecían nuestros hechos. Mas hablando por Jesús, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, este malhechor le dice a Jesús, estamos en el 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El 47, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Ya que vemos en la palabra, ¿no? Y a mí
me asombra que en el momento más importante de la historia de la humanidad, que fue la muerte, ahí la crucifixión de Jesús, que estaba limpiando y pagando un precio que al mismo tiempo no tenía un precio humano. Nosotros no podríamos hacer nada para poder tener esta salvación, pero el momento más importante de Jesús de la historia, por eso hoy cuando estudiamos historia se dice antes de Cristo y después de Cristo, fue algo impresionante lo que Cristo hizo por medio de su muerte, que no hay otro antecedente que pueda explicarlo, pero es tan importante este hecho para nosotros, para los cristianos, pero también para el que no cree, porque este hecho trajo vida eterna para todos aquellos que confiesan que Jesucristo es el Rey, que Jesucristo es el que envió Dios a morir por nuestros pecados. Pero imagínense que en el momento más importante de la historia, Jesús no estaba rodeado de los fariseos, Jesús no estaba rodeado de los escribas, no estaba rodeado del target religioso o de personas, entre comillas, justas. No estaba rodeado tampoco de sus discípulos, los cuales estuvieron anteriormente con él, sino estaba rodeado de personas pecadoras. Estaba rodeado de dos personas ahí al lado de la cruz, dos malhechores que habían hecho lo malo ante los ojos de la sociedad, por eso estaban pagando un precio. Y después delante tenía a aquellos que lo habían crucificado, los romanos que estaban injuriando, dice la palabra. Pero yo quiero que nos quedemos con esto, el momento más importante de Jesús, el momento más importante ahí de su muerte. Y esto estaba ya predicho por el Padre, por eso así fue, estuvo rodeado de dos personas pecadoras. Uno que dice que no lo aceptó, que como que lo estaba bromeando, injuriando, diciendo si sos el Dios salvate, bajate y salvate a nosotros. Pero otro tuvo una actitud diciendo a su compañero, decía, ni tú temes a Dios, nosotros sí estamos pagando por lo que hicimos, pero él es justo, él no hizo nada. Y se voltea ahí, lo mira a Jesús, imagino a Jesús ya totalmente disfigurado, sangrado, y este malhechor le dice, acordate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice unas palabras que realmente rompen el silencio de ese momento y dice, desde ahora, desde hoy, dice, estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué reflexión nos deja esto? Que así como Jesús caminando decidió entrar en la casa de Zaqueo, un hombre pecador, y estando en la mesa levanta la voz y dice, la salvación llegó a esta casa, y Zaqueo se arrepiente y dice, Señor, yo voy a devolver aún 4 veces más si he engañado, he estafado, lo voy a devolver. Y acá está pasando lo mismo con este malhechor, ahí colgado diciendo, vos sos el Cristo, vos sos justo, vos sos el Hijo de Dios, y Jesús ahí inmediatamente dándole una recompensa. Y yo quiero que llevemos a esto. Seguramente te podrás sentir que tu casa sea la casa de Zaqueo, diciendo, seguramente Jesús no puede entrar a mi casa, o Jesús jamás entraría, no sé qué va a hacer con mi vida. O tal vez también como este malhechor que estaba ahí colgado al lado de Jesús, sin ninguna esperanza, la única era ya unas par de horas morir, pero la salvación le llegó por reconocerse. Y qué buena iglesia que en este tiempo, así como Zaqueo se reconoció, así como este malhechor se reconoció ahí en la cruz, qué importante que este hecho de Jesús nos reconcilia con Dios. Y poder mirar a lo que va a venir y saber esto, que a Jesús no le está importando, entre comillas, no todo lo que esté pasando, obviamente que Él seguramente no le agrada, pero eso tampoco le impide que el poder que se desató desde la cruz para estos días salve a aquellos que se arrepienten de sus pecados y se arrepienten de sus malos deseos, de sus malos pensamientos. Esto es una enseñanza de saber decir, ese malhechor era yo. Ese malhechor soy yo que no me merecía esta salvación, no me merecía poder hoy caminar en esta gracia, pero Él me alcanzó. Por eso nos toca decir, ¿cuál de los dos malhechores somos? ¿Somos el que estamos diciendo, otro día más de cuarentena, una semana más, esto pasa, todo aumenta? ¿O estamos diciendo, Señor, acordate de mí cuando vengas? Acordate de mí, acordate de mí. Y esa oración es una oración poderosa, iglesia, la cual tenemos que practicar. Señor, el día que vos vengas, acordate de mí. Dice, sé justo. Yo sé que vos sos justo, pero sé justo. Yo me merezco a veces estar lejos de tu presencia, yo me merezco a veces estar muerto en mis pecados, pero tu gracia, tu amor inexplicable
me limpia y me hace parte. ¿Sí? Con esta palabra, cerra tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por estos versículos escritos que detallan tu obra, que detallan el propósito por lo cual vos viniste, pero por el cual vas a volver, Señor. Esos malhechores éramos nosotros, que estábamos perdidos, sin ninguna esperanza, pero qué importante, qué poderoso es saber que Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Por eso, Señor, te pedimos que no queremos hacer como aquel que injurió, que estaba casi menospreciando lo que Cristo estaba haciendo, sino queremos ser el otro, aquel que dijo, acordate de mí, acordate de mis pecados, acordate de perdonarme, acordate por favor de visitar mi familia, acordate de sustentarme, acordarte, porque aquellos que se reconocen delante del Señor, dice que hayan misericordia. Por eso vamos a adorar un tiempo y esto es tan importante, Señor, y queremos tenerlo presente absolutamente siempre. En el nombre de tu Hijo amado, amén y amén. Damos gracias a Dios por un día más en relación a la Semana Santa que el mundo de la cristiandad celebra. Quiera Dios que puedan hacer con plena conciencia el verdadero significado de su fiesta o de la fiesta, ¿no? Que nosotros, todos los que nos decimos ser hijos de Dios, tomamos esta fecha como referencia a los acontecimientos. Sabemos que las fechas no son exactas cuando uno ve los libros de historia, pero sí recordamos el sacrificio de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando Jesús anduvo sobre esta tierra, para muchos de los que andaban con él, los discípulos, los seguidores, era como que Cristo no iba a
estaban tan bien ambientados los discípulos y los seguidores, como que no, y siendo Jesús un hombre joven de 33 años, la proyección en relación a lo que vivían y todo eso hacía como que a Jesús le quedaba mucho tiempo sobre esta tierra. Pero de repente ya Jesús empezaba a anunciar que era necesario que Él padeciera, que Él fuera a la cruz, que Él muriera. Y esto obviamente se oponían. Y aparte no solo eso, tenemos que ver a hombres naturales, no espirituales, que de repente cuando Jesús le dice que Él iba a morir y iba a resucitar, era muy difícil creer eso porque nadie había resucitado. Entonces todas esas cosas hicieron en un momento una cuestión. Y de repente, cuando llega la hora de que Jesús tiene que ir a la cruz, nosotros podemos ver que fue apresado, los apóstoles o los que lo seguían, en este caso los discípulos, huyeron, se escondieron varios de ellos, y de repente Jesús va a la cruz como un malhechor más. Y ellos quedaron decepcionados de ese hombre de la cual ellos habían visto milagros, prodigios, señales, que Dios lo acompañaba con todas estas cosas de una manera sobrenatural, que Él tenía gobierno sobre la naturaleza y sobre la misma muerte, podía resucitar muertos. De repente, verlo a ese Señor en la cruz, le rompió la cabeza a una mente natural, a una mente finita, a una mente todavía no llena del Espíritu Santo. Entonces ellos se vuelven a sus aldeas decepcionados, angustiados, frustrados, que realmente puede pasar. Y esto nos relata Lucas capítulo 23, verso 13 al 35, que no lo voy a leer, por eso estoy tratando de hablar, para ponerlo en el contexto, ¿no? Camino a Maús, que eran unos 17 kilómetros, ¿no?, que caminaban. Y de repente se le aparece Jesús y ellos no lo identifican, porque cuando uno está turbado no puede ver lo bueno que puede estar al lado de uno, en este caso el Señor resucitado. No lo identificaron, la turbación era tan grande, y de repente ellos le empiezan a preguntar, pero tú no te enteraste, tú no sabes, ¿cuál es lo que viene platicando? Y ellos venían hablando justamente de la muerte de Cristo, y dice, ¿tú no te has enterado? Y él le dice, no, cuéntame, y ahí le empiezan a contar, y de repente, cuando llegaron al lugar, porque caminaron 1 hora y media, como le dije, eran 17 kilómetros, 1 hora y media hablando y caminando con Jesús, sin darse cuenta, ¿no? De repente Jesús le dice que iba más lejos, le dice, no, quédate con nosotros, está cayendo la tarde, lo hicieron pasar adentro, y cuando iban a cenar, Jesús cuando parte el pan, ahí pueden recién reconocerlo, cómo a veces los problemas de la vida pueden perturbarnos a tal punto de no poder darnos cuenta quién es nuestro Rey, quién es nuestro Hacedor, en qué posición Él está y cómo Él pretende estar cerca nuestro siempre. ¿Para qué? Para ayudarnos y para fortalecernos y para darnos todo lo que necesitamos conforme a la voluntad del Padre. La desilusión hacía que dejen todo lo que y se vuelvan atrás, todo lo que habían logrado con el Señor, lo dejaron todo y se volvieron atrás, se iban caminando, ¿no? Y a pesar de ser discípulos, ellos vieron a Jesús como ¿qué? Como hombre, no lo vieron como Dios, ¿eh? Jamás lo vieron como Dios. Muchos seguimos a Jesús por lo que Él hace y no por lo que Él es. Qué lindo que es saber que yo sigo a Jesús por lo que Él es, no por lo que Él hace o por lo que Él me puede dar. En este tiempo que celebramos la Pascua, la muerte y resurrección de nuestro Señor, que podamos entender que hoy yo lo tengo que seguir por lo que Él es. ¿Y en qué consiste esto? En que Él resucitó, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Entonces tenga presente esto, mi hermano, téngalo muy presente. San Juan 6:26 dice, me buscan por lo que les doy, supo decir Jesús, porque se da cuenta que muchos que le seguían, lo seguían por lo que Jesús le daba. Eso hace la diferencia de permanecer en Él o no. ¿Por qué le sigo? ¿Por lo que Él es? Si yo le sigo por lo que Él es, va a ser una bendición para mi vida. Pero si yo le sigo por lo que Él me da, yo estoy condicionado. Siempre mi mano va a estar extendida para lo que Él me da, pero mi corazón lejos de Dios. Tengamos cuidado con eso. Solo le sigue a Cristo aquellos a los que Él se le reveló como tal. La palabra Cristo significa ungido, el enviado de Dios. Y solo a los que el Señor se le revela como tal son aquellos que verdaderamente le siguen. Por eso el 24:20 dice,
lo que sucede es trascendental en ese versículo. Ellos lo vieron como una derrota, pero en realidad no fue así. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron, como dije, en la resurrección. Ellos pensaron que ese Cristo que vieron colgado en la cruz ya no volvía más, porque hasta ese momento nadie había resucitado. Aún los faraones estaban ahí bajo las pirámides, nadie había resucitado. Pero de repente Jesús se levanta y se les aparece. El 24-25, el Señor les habla duramente ahí y le dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer. Que Dios en este tiempo no te salga al encuentro para decirte de la misma forma: insensato, tardo de corazón para creer. Que vos puedas creerle al Señor, que Él está vivo y que Él vive para siempre. La Biblia nos revela a Cristo. ¿De qué me alimento yo? Es una buena pregunta, ¿no? Jesús parte el pan y los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Se nos reveló Cristo al Espíritu? Eso es lo que necesitamos hoy. Por eso ellos podían decir: nos ardía el corazón mientras hablaba. Justamente porque la palabra estaba siendo revelada. ¿A quién escucha? ¿A quién escuchamos? ¿Lees la palabra? Esto es importante. La revelación de Cristo los volvió de nuevo a Jerusalén. Había un motivo, hay un cambio de posición, levantándose, dice ellos, ¿no? Es orden de mente, a lo cual luego responde el físico. Había un cambio de posición. Lo que creo me gobierna. Por eso es importante que habite Cristo, para que Él me gobierne. Ellos volvieron a Jerusalén y contaban el mensaje de la resurrección. Ahora la pregunta es: ¿quién es Cristo para mí? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Lo sigo? ¿Permanezco en Él? Esto es importante que lo entendamos. Les dejo ese texto de San Juan 6, 67 al 69 y San Juan 15, de la cual habla de la vid y de permanecer en la vid. Si yo estoy en Cristo y Él permanece en mí, yo voy a poder seguirle. Y no va a haber situación que atañe mi vida de modo que yo pierda la fe en Él. Que Dios te bendiga con esta palabra. Y esto lo podemos ver. ¿Qué sucedió en la cruz? Esto 700 años antes lo podía ver Isaías. El profeta Isaías lo vio a Dios, ¿no? Viniendo aquí a esta tierra en la faz de Jesucristo. Isaías habló de él. En Isaías 53, te dejo ese texto también, anotalo, del versículo 3 al 12. Y nos habla de qué? De las heridas. Nos habla de su quebranto, nos habla de su dolor, nos habla del fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, que somos nosotros. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y esto es lo maravilloso, la proyección que Dios tenía. Dios establece esta palabra para alentar hoy nuestra fe, en estas circunstancias difíciles que nos está tocando vivir. Ahora, lo que Isaías vio no encajaba en el concepto tradicional de lo que debía ser un Mesías. ¿Por qué? Porque ellos la palabra Mesías significa Salvador. Y ellos esperaban a ese Mesías Salvador que lo libre ¿de qué? Del sistema romano, del sistema humano, de la opresión, de todas esas cosas, de la provisión, de darle alimento, de tener gobierno sobre la naturaleza. ¿Quién no quisiera tener un presidente de esas características en lo natural? Pero Jesús no había venido para eso. Jesús había venido para dar salvación a todos los pecadores, a todos aquellos que se arrepienten. Isaías no vio a un hombre vestido con ropas reales, cargando con una espada, entrando con un caballo blanco como solían hacer los generales del entonces. No. Isaías vio a un hombre desnudo, maltratado, herido, que cargaba una cruz. Isaías, sin entenderlo, vio a Jesús. Lo que vio lo describió: un cordero llevado al matadero. Una imagen dramática, un cordero envuelto en sangre. ¿Te imaginas? Un ser justo e inocente. ¿Para qué venía? Ahora, la revelación que tenga de este cordero envuelto en sangre va a determinar tu lealtad hacia Dios para siempre, porque va a determinar tu eternidad. Tómalo como algo serio para vivirlo. Expresale, que tu boca pueda confesar lo que siente tu corazón. Es importante en este tiempo donde escuchamos predicar un evangelio donde la salvación no necesita de pecado. La cruz es sin sangre, la vida eterna es para todos y no hay infierno. Todo lo que parece ofender al hombre no se predica. Pero ese cordero que vio el profeta Isaías
es el pilar fundamental de nuestra salvación y no puede ser olvidado. Cuando la iglesia lo olvida, deja el motivo principal por la que existe. Ya pasa a ser una iglesia donde Cristo quedó afuera. Imaginemos una situación. Alguien que cometió algo terrible, un terrible delito, es llevado ante el juez y es absuelto de culpa. El juez, en nombre del amor, dice que dejará libre al delincuente. ¿Qué pasaría con ese juez? Dirías que no fue justo, si te llegaran a preguntar. Que ese hombre malo debió pagar por su delito y pediría justicia. Hemos predicado solo un Dios que ama, tanto que todo lo perdona. Pero nos hemos olvidado de predicar que Él es justo y que debió alguien pagar por nuestros delitos. Alguien lo hizo. Y esto es importante, ¿eh? Se ha predicado a un Dios bueno, misericordioso, olvidando que también Él es justo. La bondad está compuesta por misericordia y justicia. Si la quitamos a un juez cualquiera de estos atributos, deja de ser bueno. ¿Por qué? Para convertirse en un malvado. Para nadie, ¿eh? Para nadie. Pero si le quito la misericordia, será extremadamente severo y podrá hasta ser injusto. Dios es un juez bueno, por lo tanto es justo, por lo cual no puede pasar por alto nuestros delitos. Y diremos, ¿qué delito hemos cometido? No maté, no adulteré, no forniqué, y nos basamos en este tipo de pecado para autodefinirnos, olvidando que Dios estableció reglas aún mayores que estas, y consciente o inconscientemente nosotros las hemos transgredido, y lo tenemos que tener presente. Él ha dicho, no mentirás, y hemos mentido. Él ha dicho, no codiciarás, y hemos codiciado. Él ha dicho, no murmurarás, y hemos murmurado. Transgresor de la ley somos, culpable. ¿Cuánto nos cuesta admitir que somos transgresores de la ley? Pero para esos transgresores murió Cristo. Se estableció la gracia. Se abrió la puerta de la oportunidad para que el corazón del hombre se abra para ello. Si Dios es un Dios justo y ha establecido reglas y la hemos transgredido, hay consecuencias. Y ella es la muerte y la muerte eterna en el infierno, por más que suene duro escucharlo. Podrás decir, pero yo no soy tan malo. Dejemos de calificar los pecados. O no te escandalices por el pecado del otro cuando tú pecas de una manera diferente. Lo cierto es que hay una ley y la has transgredido. La justicia de Dios requiere que la transgresión sea pagada justamente. Cada uno de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, considerados graves, grandes o pequeños, como le quieras llamar, nos llevan a otra pregunta. ¿Quién pagará? ¿Quién pagará? O pagamos nosotros por no arrepentirnos, o por creer en el sacrificio, paga el Cordero como mi sustituto. Él es mi sustituto ante Dios. Él pagó. Hoy piensas por un momento, ¿el sacrificio de Cristo te alcanza para entender que Él borra tu pecado, exterminando desde tu corazón, arrancando la lepra del pecado de tu vida? Que la justicia hecha por Cristo terminaba con el problema del pecado de una sola vez y para siempre. Esa es la fe que nos regaló Dios, si tú te atreviste a creer esto. Esa es la bendición que hoy portan los que se dicen ser hijos de Dios. Que podamos permanecer en ese camino. Les leo, ya finalizando, San Lucas 24:47. El propósito de Dios de venir a esta tierra y de morir en una cruz y resucitar, Él termina acá cerrándolo con estos versículos. Voy a leer desde el 46, San Lucas 24, 46 y 47. Y dice así, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Estas palabras no tienen más que arraigar en mi corazón la fe que un día fue depositada, para que yo pueda hoy transitar por ella y poder pregonar ese evangelio a otros. Dios te bendiga, iglesia. Lo amamos en el Señor.
Amén. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti, y tuya es la gloria. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti, y tuya es la gloria. Eres digno de adorar. Te alabamos en esta noche, Señor. Eres digno de Exaltamos tu adorar. nombre. Glorificamos tu nombre. Todo viene de ti y todo vuelve a ti, y tuya es la gloria. Eres digno de adorar. Puedas alabar desde tu hogar. Puedas adorar, puedas exaltarnos desde tu hogar. Junto a tu familia. Ponete de pie allí en el lugar donde estás. Levanta tus brazos, tus manos al cielo. Y exaltalo. Y adóralo. Y tuya es la gloria. Gloria a tu nombre, Jesús. Eres digno de adorar. Eres digno, eres digno, eres digno. Eres digno de adorar. Eres digno de exaltar. Tuya es la gloria, Señor. Porque todo es de ti y todo es para ti, tuya es la gloria. Eres digno de adorar. Eres digno, eres digno, eres digno, eres digno. Eres digno Eres de digno. adorar. Oh, Samaya Kamasaya. Porque todo es de ti y todo es para ti, tuya es la gloria. Gracias, Jesús. Porque todo es de ti y todo es para ti, tuya es la gloria. Te saludo en esta noche con la gloriosa paz de Cristo, esa paz de la cual podemos gozar, podemos disfrutar, esa paz con la cual podemos vivir y podemos caminar a diario gracias justamente a esta obra redentora y gloriosa que Él hizo en la cruz del Calvario. Y en este día especial, viernes, podemos recordar, y como compartía el pastor en este relato de aquellos varones que regresaban a Emaús, esos discípulos camino a Emaús, que se relata allí en el libro de Lucas, y que se encuentran con Jesús en ese caminar, y cómo la distorsión de nuestra mirada de las cosas cuando miramos con nuestros ojos naturales. Ellos veían allí en esa cruz una derrota, cuando en esa cruz hubo una victoria. El pecado fue vencido en esa cruz. La condena que recaía sobre nosotros pecadores fue cancelada por esa obra gloriosa que Él había terminado de realizar. Pero los discípulos no lo podían ver. Se gozaba mi corazón meditando en San Juan 18, Jesús habla, y muchas veces nosotros recordamos la cruz
y decimos, pobrecito Jesús, cuánto sufrió, y realmente fueron 18 horas de agonía. Y sí, así como el profeta Isaías lo manifestó 700 años antes de que esto ocurriera, y manifestó los padecimientos de Cristo como ese cordero llevado al matadero, desfigurado, golpeado, que cargó sobre sus hombros el pecado de todos nosotros, y que a través de las llagas que le fueron realizadas fuimos sanados. Sí, sufriente. Pero sin embargo, allí en San Juan 10:18, Jesús, hablando de sí mismo, el buen pastor, puede expresar y dice: yo pongo mi vida voluntariamente, nadie me la quita. Y eso es glorioso. Yo, escuchando y leyendo esas palabras, mi corazón estalla de gozo. Nadie me la quita. Yo pongo mi vida voluntariamente. Tengo el poder para darla y tengo el poder para volverla a tomar. Ese era nuestro Cristo, ese es nuestro Cristo, ese es el Hijo de Dios, ese es el Cordero de Dios, el que voluntariamente y por amor a nosotros, y Hebreos habla un poco de este pacto eterno de Dios, el Espíritu y Cristo, que fue enviado a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Juancito empezó este tiempo de meditación de la palabra, recordando la historia del ladrón en aquella cruz. Y saben, los que han leído y han estudiado el relato de los evangelios respecto a la muerte de Jesús, nos vamos a encontrar con un Jesús sufriente y pasando desde el desprecio de los sacerdotes, de los fariseos, allí siendo juzgado por los judíos, siendo juzgado por los romanos, siendo llevado preso y castigado por el castigo romano, esa flagelación de los 39 azotes, con un cinturón de cuero que tenía en sus puntas, y hierros y huesos, bolas de hierro y huesos de animales que cuando golpeaban rasgaban su piel de tal manera que arrancaban pedazos de esa piel. Hablamos de una crucifixión donde el clavo no fue aquí en su palma, sino aquí en los tendones de sus muñecas, y los trituraron y los reventaron para que no pudiese hacer fuerza cuando estaba allí clavado en el madero. Y nos encontramos con un Jesús allí sufriente, y en el mismo momento donde Él estaba expirando y donde Él estaba diciendo consumado es, minutos antes ese diálogo con ese ladrón, con ese varón, con ese malhechor, como dice la Escritura, y en el templo, allí en Jerusalén, cientos y cientos de judíos habían llevado sus animales, habían llevado sus corderos para representar sus familias, para que el sacerdote y el jefe de hogar pusiese sus manos sobre ese cordero, representando el pecado de él y de su familia, para que esa sangre que se derramaba cubriese el pecado de su casa por un año. Y allí celebrando y empezando a sonar el shofar, sonaba el shofar en el templo, sonaba el shofar y los sacerdotes empezaban a sacrificar los animales. Pero Dios no estaba en el templo. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. Y el único que lo pudo ver fue el ladrón arrepentido. 2 Corintios 5:19 es este texto maravilloso. Dios estaba en Cristo, reconciliándonos. Y la palabra reconciliar es catalazo en griego, y significa volver en amistad, acercar, hacer posible una relación que estaba quebrantada por la enemistad. Eso es lo que Cristo hizo. Dios estaba en Cristo, en esa colina, en medio de dos malhechores, mientras el cielo se oscurecía, la tierra se movía y el velo del templo se rasgaba de arriba hacia abajo para mostrarle a los sacerdotes y para mostrarle al pueblo: no hay presencia, no está aquí. Mi presencia está en aquella colina, en el Gólgota, está en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Dios en Cristo, y solo lo pudo ver
el ladrón arrepentido. Porque la condición para poder ver a Cristo y para poder entender la obra de Cristo es arrepentirnos de nuestros pecados. Cuando yo me arrepiento, que esa palabra es metanoia, tengo un cambio de mente. Mi mente cambia respecto a mí. El pastor recién hablaba de que digo, no, yo no fornico, yo no adultero, yo no maté a nadie, y parece que esos son los pecados que consideramos graves y que nos alejan de Dios. Pero hay una larga lista, desde no amar a tu prójimo, desde mentir, faltar, traicionar, desde guardar en nuestro corazón ira, rencor, enojo, también nos separan. Cuando yo veo a Cristo en la cruz, puedo mirarme a mí mismo y reconocer mis pecados, reconocer mis faltas. Porque para ver a Cristo, la manera de ver a Cristo es reconociendo primeramente quién soy. Metanoia, arrepentimiento, tiene que ver con cambiar mi mente y mi concepto de mí mismo, darme cuenta de mi condición de pecador, verme en la necesidad de un Salvador, tener un cambio de mente respecto a lo que pensaba de Dios y de su Hijo. Muchas veces venimos al templo y somos como esa multitud que adoraba sin conocer. Debe ser diario en nosotros el reconocernos. Debe ser diario en nosotros el reconocer la obra salvadora de Cristo. Debe ser diario en nosotros. La sangre del Cordero va mucho más allá que cubrirnos en este tiempo de pandemia de una enfermedad. La sangre del Cordero nos limpia de la lepra más terrible que podemos padecer, y es nuestro propio pecado. Esa es la función de la sangre. Esa es la función de la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Consumado es. Expiró Jesús diciendo esas palabras. Teleos. La obra que vine a hacer fue completada. Plenamente, absolutamente. Pero es maravilloso porque esa escena en aquella cruz no termina allí. Días después, nuestro Cristo resucita y asciende a los cielos y se sienta a la diestra del Padre. Y hoy es el que intercede por nosotros. Y su obra sigue vigente, y eso es lo que nos alegra. Y eso es lo que celebramos. Parece tristeza y tal vez me ves que me emociono y puedo llorar en esta noche, pero me emociona estudiar y conocer esa obra maravillosa que Él hizo por nosotros. La ira y la misericordia de Dios se manifestaron en aquella cruz. Aquella copa que en Getsemaní Jesús le dijo al Padre, si fuera posible, pásala de mí. Porque sabía que en el momento que esa copa, que en la Biblia la copa siempre es juicio, iba a ser tomada por Él y Él iba a cargar sobre sí todos los pecados de la humanidad. Todos, absolutamente todos. No existe pecado que Él no pueda perdonar. No existe pecado que Él no pueda perdonar. Todos fueron cargados sobre Él. En ese momento que el Padre ya no lo miró y que Cristo le dijo, Padre, ¿por qué no me estás viendo? Has volteado tu cabeza. En ese momento todos nuestros pecados estaban cargados sobre Cristo. Dios no podía mirar eso. Pero Él padeció por nosotros para darnos salvación. Cargó nuestros pecados, pero si bien en ese momento la ira de Dios se manifiesta, Dios nos vistió de la justicia de Cristo a nosotros. Y el pecado nuestro fue cargado sobre Él. Esa cruz era aquel altar del tabernáculo, donde los animales eran matados y su sangre derramada. Era el altar en el templo, donde estaba el pueblo esperando cubrir sus pecados. Jesús no vino a cubrirlos, Jesús vino a quitarlos. Jesús vino a cambiarlos la naturaleza. Esa cruz donde se expresa nuestra salvación, nuestra redención, también expresa vida. Con Cristo estamos nosotros juntamente crucificados. Pero ya no vivimos nosotros ahora.
Ahora vive Cristo. Ahora vive Cristo. Ahora vive Cristo en nosotros. Por eso podemos cantar, bueno es Dios. Por eso podemos decir, bueno es Dios. Por eso en este día no vemos simplemente a un Cristo sufriente. Vemos a un Cristo victorioso, que pone voluntariamente su vida por nosotros y que tiene el poder para volverla a tomar, que tiene la autoridad debido a su vida, a su santidad, de resucitar, de sentarse a la diestra de Dios y de ser aquel que intercede por nosotros a diario. Y en esta noche te invito ahí desde tu casa, desde el lugar donde estás. Tal vez estés solo, tal vez estés acompañado, y si estás en familia, mucho más hermoso. Te invito a acercarte confiadamente al trono de la gracia, porque en ese trono, en ese lugar de autoridad, en esos cielos que se abrieron cuando Cristo ascendió a aquel lugar, está Él, intercediendo por vos, intercediendo por tu vida, intercediendo por tu casa, intercediendo por tu necesidad. Pero la manera para acercarnos es arrepentidos, es reconociendo lo que somos, pero reconociendo su obra. Reconozco quién soy, pero reconozco su obra. Y me gustaría, ahí en casa, nadie te ve, a veces lo hacemos acá y cuesta hacerlo, que puedas doblar tus rodillas en señal de adoración. Y que podamos tener un tiempo de oración, agradeciéndole por su obra. Y después un tiempo de adoración. Ahí donde estás, en casa. Hoy no estás rodeado con tu familia probablemente. Esta actitud de doblar nuestras rodillas es una actitud de reconocer su autoridad, de reconocer su obra, de reconocer su señorío sobre nuestra vida, de reconocer su señorío sobre nuestra casa, de reconocer su señorío sobre nuestra familia, de reconocer que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque Él ocupa ese lugar. Y nos acercamos en esta noche. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia. En este día, que sea un día de reconciliación, Dios nos entregó el mensaje, dice también allí el libro de Corintios, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y este es el mensaje que en esta noche predicamos y exaltamos. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. Y nos ha entregado a nosotros, que hemos entendido este mensaje, el ministerio de la reconciliación. Compartamos este mensaje con nuestra familia, compartamos este mensaje con el mundo, compartamos este mensaje. Y tanta necesidad allá afuera, tantas personas desfallecen sin paz, desfallecen en angustia, en expectación, pero aquel que está reconciliado contigo, Padre, tiene paz. Goza de tu paz, goza de la plenitud de esa paz, y puede vivir en esa paz, en esa certeza y en esa seguridad, que no hay motivo alguno que lo separe de ti. El pecado nos separa. Cristo es el puente para acercarnos. Su obra reconocemos en esta noche. La reconocemos. Te damos gracias por esa obra. Te exaltamos en esta noche. Te glorificamos como familia. Reconocemos tu obra. Que esa obra y esa sangre derramada perdonó mis pecados y me lavó y me limpió. Y si hoy reconozco que hubiese cometido pecados, que hay faltas, hay cosas diarias que hacemos
y que no corresponden y que nos llevan a angustiarnos, a dolernos y a alejarnos de ti. Pero a través de reconocer tu obra nos volvemos a acercar. Tú eres nuestro abogado. Tú eres el que está mediando por nosotros delante del Padre. Y nos acercamos con confianza en esta noche a tu trono, al trono de la gracia. Allí donde tú reinas, tú reinas, tú reinas, tú reinas, tú reinas. Adoramos al Rey, adoramos al Rey, adoramos al Cordero y nos gozamos y nos alegramos porque Él pronto viene a buscarnos, porque Él no nos falla. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Vamos a adorarle al Señor. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Y tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Y tú no me fallarás, tú nunca me dejarás. Y tú no me fallarás, y tú nunca me fallarás. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, y bueno es Dios, bueno es Dios, y bueno es Dios, 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 y bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, tan bueno es bueno, Dios, tan bueno, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, y bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es bueno es Dios, bueno es Dios. bueno es Dios, 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 tan bueno, bueno es Te Dios. exaltamos, Señor. Te damos gracias. Te bendecimos. Le damos gracias a todos aquellos que nos han acompañado en esta transmisión. Quédate con esta palabra. Meditala en tu corazón, en tu mente, y que pueda ser una realidad que todos los días podamos vivir. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Cristo lo hizo posible. Bendecido descanso y nos conectamos nuevamente mañana, 20 horas, para la transmisión de día sábado, donde vamos a estar recordando los eventos del silencio, de esos días de la tumba. Y el domingo de resurrección, vamos a estar celebrando juntos. Así que no te pierdas estas conexiones online especiales por Semana Santa. Dios te abrace y te bendiga grandemente. Nos vemos mañana.